Para lograr este efecto, primero ajustamos en la pantalla el tamaño de la imagen para que el texto que queremos resaltar se vea correctamente. Luego, creamos un rectángulo y, desde el panel Propiedades, le damos el formato necesario. En este caso, le voy a dar un color verde y ajustaré su ancho y alto. Vamos a controles de efectos y, en opacidad, cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Regresamos al panel Propiedades para ajustar la posición de nuestra figura. Buscamos la transición barrido y la añadimos a nuestra capa de rectángulo. Veamos cómo va quedando. Como vimos, el resaltado aparece muy rápido, así que vamos a modificar la duración de la transición desde el panel Controles de efectos. Ahora sí, veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.